Buenas Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí empezando un nuevo directo y a ver qué tal, espero que os guste. Vamos a esperar un poco. Y cualquier cosa que queráis comentar, pues podéis añadir un comentario y lo veo. Buenas Alexandre, también bienvenido. Vamos a dar unos minutillos, ¿qué tal todo, Alexandre? Cualquier duda o cualquier pregunta puedes hacerla por aquí en los comentarios y te escucho. Y si quieres entrar, si alguien quiere entrar directo, pues también lo puedo solicitar. Bueno, también lo dejaré guardado y lo subiré seguramente a YouTube para que si te pierdes algo, pues puedas recuperarlo. Vamos a ir comenzando si queréis. Y tengo aquí una chuletilla. Sobre lo que quería hablar era sobre los cuatro pilares del rendimiento, que son el entrenamiento en sí, que es el que tenemos siempre presente, pero hay algunos más. Después estaría el descanso, que es algo también fundamental. Pues después de un entrenamiento, pues hay que recuperar ese entrenamiento para poder afrontar el siguiente. La nutrición, que sería otro de los aspectos fundamentales que mucha gente tiene presente, otros no. Cómo cuidarla, cómo alimentarnos, cómo hidratarnos, qué consejo, qué clave podemos seguir. Y por último, el que menos tenemos en cuenta, pero que puede ser el que lo eche todo a perder o el que te haga dar el 110%, sería la psicología. Este fin de semana ha sido los 101 de ronda y siempre digo que esa prueba es más psicológica que física, porque después de tantos kilómetros, pues como te falla la mente, te puedes venir abajo y echar toda la carrera a perder. Si os gusta este directo, pues en cualquier momento les podéis dar a me gusta y así apoyarlo. Comencemos con el primero, con el entrenamiento. Pues dependiendo de la disciplina que estemos entrando, normalmente estamos hablando aquí de deportes de resistencia, como son la carrera, el ciclismo, la natación, la mezcla de todo junto como es el triatlón o el piragüismo también se podría considerar dentro de este tipo de deportes según la distancia que se realice. Y bueno, pues cuando entrenas una disciplina es mucho más fácil porque te tienes que centrar solo en las cargas que realizas en ese aspecto con respecto a esa disciplina cuando haces un deporte con disciplinas combinadas como es el triatlón. Bienvenida a Monse. Pues se complica un poco más, ya que tienes que jugar con cuando metes la intensidad de cada una de las disciplinas. Buenas, María, bienvenida también. Por tanto, eso, por ejemplo, si estamos centrados en la carrera, pues
dependiendo también de nuestras cargas laborales y familiares, pues podemos juntar entre 3 y 6 sesiones perfectamente en una semana. Y ya cuando se complica, pues como hemos dicho en el triatlón, pues debemos priorizar aquellas áreas donde tenemos que realizar mayores mejoras. Es decir, si venimos de la carrera y nos metemos en el triatlón, seguramente tengamos que dedicar más tiempo a la natación o al ciclismo. O si venimos del ciclismo, tendremos que dedicar más tiempo a carrera o natación. Y uno de los aspectos fundamentales que, independientemente de la disciplina que trabajemos, es el entrenamiento de la fuerza. Es algo que debe estar en toda planificación. Mínimo 2 sesiones de fuerza a la semana e incluso se pueden llegar a meter 3 y 4 sesiones si se planifica adecuadamente. Si es verdad que cuantas más disciplinas se practiquen, pues más difícil es encajar. Dentro de la fuerza podemos diferenciar como varios trabajos de varios tipos de fuerza. Uno sería el típico trabajo de fuerza en gimnasio, con pesas, que no es contraproducente con los deportes de resistencia como se tenemos pensado mucho, sino que es algo que lo favorece. Pero también estaría el entrenamiento de lo que es la fuerza aplicada, por ejemplo, en ciclismo y en carrera, pues sería el introducir intervalos de cuestas dentro del propio entrenamiento, o en natación cuando introducimos las palas, o cuando, por ejemplo, trabajamos solo la patada, que estamos incidiendo en la fuerza de un aspecto más concreto. También estaría el entrenamiento de core, es decir, de toda la musculatura que sostiene al cuerpo, no solo abdominal, sino también lumbares y otros tipos de musculatura que está siempre presente a la hora de, sobre todo, de mantener la postura y de evitar desequilibrio. Aparte del entrenamiento de fuerza, también es muy útil el entrenamiento de lo que es la movilidad, es decir, no solo centrarnos en, en ganar velocidad, en ganar volumen, en ganar más fuerza, sino también en buscar una mayor movilidad, ya que cuanto más rango de movilidad tengamos en las articulaciones, menos riesgo de lesión vamos a tener y, por ejemplo, vamos a poder conseguir en carrera una mayor zancada o tener una mejor cadencia de ciclismo o de barceo en natación. Y por último, dentro de este bloque, pues también está el entrenamiento de la musculatura respiratoria, que es algo que dejamos un poco al margen, pero que también es útil entrenarla. Podemos entrenarla simplemente a través de lo que es la respiración consciente, con trabajos de inspiración, expiración, apnea y disnea, es decir, el tiempo que estamos aguantando sin respirar, con aire dentro de los pulmones o sin aire dentro de los pulmones. También hay otros dispositivos como Aerofil o Power Breathe, Ultra Breathe. Hay muchos, cada vez hay más dispositivos que lo que te hacen es aportar una resistencia a la musculatura. Hay algunos que a la musculatura inspiratoria y otros que a ambos, de forma que hace que se trabajen más los músculos que intervienen en la respiración y a la hora de respirar durante, por ejemplo, una prueba ciclista o una carrera, pues el desgaste metabólico que produce ese acto, que lo vas a tener que hacer sí o sí, pues va a ser menor y te va a costar menos trabajo, vas a poder meter más aire dentro de tu cuerpo y va a tener mayor disponibilidad entonces de oxígeno a la hora de utilizarlo para lo que es la combustión energética. Dentro del entrenamiento, pues eh, siguiendo una de las preguntas que me ha hecho José Antonio Valero,
Pues quería que hablase un poco de los tipos de entrenamiento, de las periodizaciones que hay. Por un lado tenemos la periodización tradicional en la que vamos aumentando el volumen y conforme va llegando a la prueba llega un momento que vamos decreciendo el volumen y la intensidad va aumentando en esa parte final que hay menos volumen. Esta digamos que es la más útil para personas con poca experiencia. Es un modelo que es bastante contrastado, que da buenos resultados, pero que quizás no sea el más idóneo para todos. Después estaría la inversa, que sería lo contrario, es decir, empezamos con la intensidad y terminamos acercándonos a la prueba con el volumen. Este se utiliza muchas veces pues en carreras donde tenemos que ay, donde tenemos que buscar un rendimiento distinto y exige también cierta experiencia, es decir, que si no tienes un grado de experiencia con el entrenamiento, este método no sería aconsejable. Se puede utilizar, por ejemplo, con maratones, pero claro, llegar al final de la maratón con un volumen alto y con baja intensidad, si no ha tenido experiencia, pues al final puede acarrear en sobrecarga y en lesiones. Después estaría el modelo por bloque ATR, es decir, acumulación, transformación y realización. Serían bloques de 2, 3, 4 semanas en la que cada realización pues estaría pendiente en función de las pruebas que vayamos a realizar. Este es muy utilizado por los entrenadores, sobre todo cuando tenemos personas que son corredores populares que tienen carreras constantemente, entonces van buscando siempre tener un nivel de forma alto. Es verdad que también hay más riesgo de lesión, con lo cual es más aconsejado que te lleve una persona que, por ejemplo, con el modelo tradicional. Y por último estaría el modelo de planificación ondulada, que quizás es el más complejo, en el que alternaríamos el volumen y la intensidad, es decir, podríamos decir que trabajamos una semana volumen, otra intensidad, una volumen, otra intensidad. Y es un modelo que es bastante complejo, que necesita mucha experiencia, conocerse mucho a su cuerpo, porque puede ser que hayamos aumentado más el volumen o la intensidad en algunos de los aspectos y conlleve otra vez más riesgo de lesión. Buenas Iron Gas, un saludo. Si tenéis que hacer cualquier pregunta la podéis poner en los comentarios que os estoy leyendo. Con respecto al siguiente bloque, la recuperación es algo que sabemos que es fundamental y también sabemos que es donde más fallamos. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas veces en cuenta la carga total de una persona. Es decir, no es solo el entrenamiento, sino es el estrés a nivel laboral, el estrés a nivel familiar, eh, el estado de la salud que tengamos. Y eso va a determinar que el descanso que tengamos que hacer después de cada entrenamiento sea mayor o menor. Por ejemplo, con respecto al entrenamiento de las disciplinas propias del deporte de resistencia, pues entrenamientos suaves y de corta duración, pues necesitan un descanso de mínimo 6 horas. Es decir, son los entrenamientos que podemos meter cuando tenemos que doblar sesiones, es decir, podemos hacer un entrenamiento suave de carrera por la mañana y por la tarde meter el entrenamiento de fuerza. O, por ejemplo, hacer un entrenamiento suave de ciclismo y después meter otra sesión de entrenamiento de natación. Eh, si hacemos una tirada larga, pues dependiendo del volumen y del momento en que esté, pues puede oscilar el descanso entre de 12 y 24 horas antes de volver a hacer un entrenamiento de la misma disciplina.
eh, en caso de hacer una disciplina distinta, pues podemos acortar un poco los tiempos. Pero, por ejemplo, si hacemos una tirada larga de 2 horas, 2 horas y media, preparando una maratón, y tenemos ya una carga durante la semana, pues quizás ahí necesitemos más tiempo que si estamos preparando es una ultra trail y metemos ese tipo de tirada larga que tenemos el cuerpo más acostumbrado a un volumen más alto. Con respecto a las sesiones de calidad, pues mínimo esperaría unas 24 horas antes de realizar cualquier otro entrenamiento. Y dependiendo también del nivel y de la percepción del esfuerzo que hayamos tenido, de las sensaciones, eh, se podría hablar de incluso de 36 horas. Y en cuanto a competiciones, pues dependiendo también varía mucho en función del nivel al que hayamos rendido en esa competición. Es decir, no es lo mismo una carrera popular que un Ironman. E igual que no es lo mismo una carrera que es nuestra principal prioridad dentro de nuestra planificación y en la que hemos dado el máximo, a otra carrera en la que hemos ido a competir, pero bajando un poco el pistón, yendo un poco por debajo o acompañando a una persona. La primera opción, el tiempo de recuperación se puede alargar hasta 72 horas. La última opción, mínimo 24 horas, recomendable 36 horas. Sí, es verdad que muchas veces el meter un entrenamiento de otra disciplina puede ayudar a recuperar mejor. Es decir, si después de una carrera popular al día siguiente, en vez de descansar, metemos un entrenamiento de ciclismo suave o de natación, nos va a ayudar a eliminar más esas toxinas que se van acumulando en el cuerpo con el ejercicio físico intenso. En cuanto a la fuerza, pues dependiendo también del tipo de trabajo de fuerza y de la experiencia que tengamos, estaríamos hablando entre un mínimo de 12 horas y quizás lo más recomendable es esperar unas 24 horas. También depende eso del tipo de entrenamiento que vaya a ir después. Es decir, si hacemos por la tarde una sesión de fuerza, incluso con 12 horas, si vamos a hacer una tirada suave de ciclismo o de natación, pues podemos meterla, pero si vamos a meter una sesión de intensidad a la siguiente, pues quizás es más recomendable esperar un mínimo de 24 horas y más recomendable las 36 horas. Para favorecer esta recuperación hay muchos aspectos que podemos tener. El primero fundamental es el sueño. Tenemos que tener en cuenta que muchos, aparte del deporte que practicamos, tenemos un trabajo que nos va generando, como hemos dicho anteriormente, más estrés y necesitamos recuperar más que, por ejemplo, un deportista de élite que su trabajo es entrenar. El sueño es algo fundamental. Lo recomendado, los dos, sería entre 7 y 9 horas, que se pueden distribuir o todo del tirón por la noche o incluso metiendo siestas de media hora. Mínimo 6 horas. Cuando se duerme menos de 6 horas, estamos haciendo menos de 3 ciclos de sueño. Normalmente los ciclos de sueño están en un torno a unos 90 minutos, aunque hay bastante variación dentro de cada persona. Pero si esos ciclos de sueño no tenemos un mínimo, como he dicho, de 6 horas de sueño continuado por la noche, pues al día siguiente obviamente no podemos rendir al 100%. Lo ideal es buscar eso entre las 7 y las 9 horas, dependiendo también de lo que necesite cada persona, del entrenamiento que haya realizado antes y del entrenamiento que vaya a realizar después. Hay veces que técnicas que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño, como pueden ser la meditación
o como puede ser la suplementación, sobre todo con melatonina. El reducir las pantallas el uso de las pantallas antes de acostarnos, el cenar temprano, todos esos son elementos que pueden mejorar la calidad del sueño. Después estarían lo que serían las terapias, es decir, cosas que podemos hacer para mejorar la recuperación, sobre todo a nivel muscular. La más sencilla que podemos hacer todos en casa pues sería el foam roller, el rodillo. Es un elemento que es barato, aunque hay mucha diferencia de precio. Hay rodillos de muchos estilos. Y si no tenemos un presupuesto para un rodillo, es muy fácil, con una botella de agua de 2 litros que sea redonda, podemos sustituir el rodillo. Y hay rodillos que son más complejos, que incluso tienen vibración. Eh, Otro de los elementos que podemos utilizar sería la presoterapia, las botas de compresión, que con sesiones de 30 a 60 minutos pues pueden mejorar la circulación, tener muchos beneficios. Y aparte podemos aprovechar ese tiempo pues para hacer un descanso, una desconexión, viendo la tele, o incluso combinarlo con una meditación. También se han hecho muy populares las pistolas de masaje, ya que coste bastante bajo. Se pueden contar por 40 euros y con mucho 250, 300 euros te pueden costar las de gama más alta. Sí es verdad que ahí recomiendo saber cómo utilizarla, porque no es algo que sea recomendable coger y utilizarlo sin desconocimiento. Siempre es bueno tener, o a través de vídeos que haya realizado un fisioterapeuta, o a través de consejos que te pueda dar tu propio fisioterapeuta de confianza. Eh, Otro de los elementos que estuvo mucho tiempo en boga, ahora mismo está cogido entre comillas, porque puede tener muchos efectos adversos, que sería la electroestimulación. Hay diferentes tipos de electroestimulación y bueno, como recuperación para después del ejercicio no es algo muy recomendable, porque está alimentando las cargas a la musculatura. Es más bien sobre todo para recuperación de lesiones, y siempre bajo una prescripción de un fisioterapeuta que te diga cómo colocarlo y la intensidad a la que debe de ir. Y por último, pues estaría pues los masajes. Eh, Algo que debemos de hacer, lo ideal sería pues cada mes, al menos si no cada 2 o 3 meses, ir a un fisioterapeuta que te dé un masaje de descarga, que te alivie aquellas zonas que están más cargadas, o que te trate aquellas zonas donde sientes un poco de dolor o donde tienes una lesión. Él es el que más te puede indicar sobre estos aspectos que he comentado anteriormente, cuál te puede venir mejor, cuál no, y en qué momento. Y digamos que junto al entrenador sería una de las figuras fundamentales en el deporte para obtener un mejor rendimiento. Abarcando ya el siguiente paso sería la nutrición, el tercer pilar. Y dentro de la nutrición vamos a diferenciar entre lo que es la alimentación y la hidratación. Dentro de esto pues, tenemos que tener en cuenta los momentos, es decir, antes, durante y después. Antes de realizar ejercicio físico, pues dentro de los buenos hábitos que podemos tener, pues estaría el uso de tomar cafeína para antes de las sesiones donde tenemos que dar un mayor rendimiento. Bueno, estoy leyendo aquí a un breve descanso. Una breve parada. Monse me está comentando que lo que a ella mejor le funciona es el foam roller y el agua fría. El agua fría no lo he comentado, pero es otro recurso. Tanto simplemente con una ducha de agua fría, como aplicarse frío en las zonas donde están más cargadas,
o incluso la crioterapia, es decir, meterte en baños de agua fría o incluso en hielo. Eso lo que va a hacer es que la circulación se reactive y podamos mejorar la recuperación muscular. Muchas gracias, Monse. Volviendo a la nutrición, como estábamos comentando, hábitos que podemos ser útiles antes de entrenar, pues sería asegurar un buen aporte de hidratos de carbono en función de la intensidad y de la duración que vaya a hacer la prueba. Desde los días previos a la prueba, es decir, al entrenamiento o a la prueba. Es decir, si tengo que hacer una tirada larga, pues el día anterior conviene hacer una carga de hidratos, igualmente para una competición, incluso empezar 2 días antes, para tener los niveles de hidrato de carbono a nivel muscular al máximo, ya que va a ser nuestra principal fuente de energética. También ahí va en función mucho de la distancia de la prueba. Bueno, no de la distancia sí, sino del tiempo que vayas a tardar la prueba. Es decir, no es lo mismo una persona que hace un Ironman en 9 horas que uno que lo hace en 12. Esa persona que lo hace en 12 tiene que aportar más nutrientes, ya que va a estar haciendo un esfuerzo durante 3 horas más. Antes también de las carreras, pues conviene hidratarse, beber agua, sobre todo en verano, y vigilar mucho el aporte de sales minerales, ya que no solo el agua basta, sino que tenemos que, sobre todo en los meses de calor, aumentar ese agua a través de pastillas de sales o de agua de mar, que también suelo utilizar. Durante el ejercicio, pues en función de la intensidad, podemos meter comida que sea fácil de digerir, ya sea a través de comida natural como pueden ser plátanos o orejones, también se utilizan mucho, a través de barritas energéticas, de geles energéticos. Eh, o- Buenas, Laura, bienvenida. Dentro de estos geles, pues ahora mismo hay mm, una tendencia bastante nueva en la que incluso se puede aumentar la ingesta de geles de hidratos de carbono, combinando diferentes hidratos que van a entrar por distintas vías metabólicas. Eh, y aparte también tenemos el MTC, que sería no es un hidrato, sino que es una grasa proveniente del coco, aceite de coco, y que también nos puede dar un aporte energético mediante otra vía energética. Es decir, que combinando los geles de última generación que están saliendo, que combinando dos hidratos de carbono que entran por vías distintas con este, podemos tener un aporte energético mucho mayor y que es muy útil sobre todo para carreras de resistencia que duren más de 1 hora. Eh, Obviamente esto hay que trabajarlo, es decir, no podemos aplicar estas técnicas sin haberlas probado antes y buscar también qué necesitamos realmente, es decir, en función de la intensidad que vayamos a ir y deberemos de meter más hidratos o menos. Y a la hora después del entrenamiento, es fundamental recuperar todo lo que hemos perdido a través de la alimentación. Siempre intentando priorizar a que sea a través de alimentos. Es decir, por ejemplo, un recovery que me encanta, sobre todo en verano, es el gazpacho del salmorejo porque tiene muchas vitaminas, tiene sales, es decir, que te aporta todos los nutrientes que tu cuerpo necesita después del ejercicio. Si no, pues hay batidos recuperadores. La ventana metabólica últimamente también está en entredicho, que digamos que no es tan importante hacerlo antes como
llevar esa recuperación a la hora de durante todos los días. Y dentro de la alimentación, ya de forma global, es fundamental cuidar el aporte energético, el aporte que tenemos de proteína, intentando que esté entre 1,8 y 2 gramos por kilogramo de peso. Siempre, como digo, priorizando que ese aporte sea a través de alimentos que sean saludables. Hay alimentos ricos en proteína, tanto animal como vegetal, como puede ser el pescado, el pollo, guisantes, garbanzos, todos esos alimentos son ricos en proteína y la leche también. Y debemos de incorporarlo bastante a nuestra dieta y uno de los superalimentos a destacar sería el huevo, que no hay una restricción de máximo de huevo que podemos tolerar al día. Huevo siempre, incluso lo recomiendo que sea entero, es decir, no como antiguamente que se centraban solo en la clara de huevo porque la yema es donde estaba el colesterol. Simplemente eso, lo importante es que ese aporte de proteína sea el suficiente. Eh, Bienvenida Laura. También en cuanto a la hidratación ya hemos dicho que pues tenemos que en función del tipo de ejercicio, del calor que haga, tenemos que aportar esa ingesta de líquidos y de sales, fundamental, por lo cual podemos calcular fácilmente cuánto líquido perdemos pesándonos antes y después del entrenamiento, teniendo en cuenta el líquido que hayamos bebido durante ese entrenamiento y calculando en función de la intensidad cuánto líquido perdemos en distintos momentos para saber cuánto debemos reponer. Obviamente, si cuentas con una nutricionista, pues o un nutricionista es algo que te va a favorecer mucho este trabajo. Es decir, esa persona tiene los conocimientos y las herramientas necesarias para decirte lo que necesitas en cada momento y hacer que este pilar del rendimiento sea mucho más sólido. Y pasando al último, pues sería la psicología. Lo principal es buscar esa motivación que nos mueve a entrenar, a salir a correr, a pedalear, a aguantar esas horas, a buscar esos entrenamientos en días que estamos a tope, a salir a entrenar cuando no tenemos ganas. Es decir, hay que buscar esos aspectos motivacionales porque es lo que te van a hacer mantener una constancia en tu entrenamiento. Buenas Hidro, bienvenido también. En cuanto a la estrategia de carrera, pues no solo es una estrategia de ritmo que tenemos que confeccionar, sino también a nivel mental, saber cuándo esos momentos, esos pensamientos negativos nos pueden venir, cómo tenemos que reaccionar, buscar darnos esos mensajes positivos, buscar centrarnos tanto en aspectos internos como o externos que nos ayuden a mantener ese rendimiento, a mejorarlo y evitar, como hemos dicho, esos pensamientos negativos que pueden boicotear y echar una carrera a perder. Buenas, Ricardo. Encantado de verte por aquí. Eh, Ese aspecto pues es algo fundamental a la hora de trabajar, sobre todo cuanto más larga sea la prueba. Es decir, no es lo mismo una carrera popular que te dura entre 30 a 45 minutos, en la que si es verdad que te puedes jugar malas pasadas de salir más fuerte de la cuenta y no aguantar mentalmente, pero a la hora obviamente, a la hora de hacer, por ejemplo, una maratón, el aspecto psicológico,
tener unas estrategias claras de cómo actuar, tener plan A, plan B, plan C, es decir, saber que todo lo que te pueda pasar, intentar tenerlo lo más controlado posible. Eso se ha visto ahora también mucho con la pandemia, con carreras que tenías pensamiento de hacer una carrera y a la hora de una semana antes, pues te enteras que tienes COVID y todo ese plan que tenías, pues se viene al traste y te tienes que centrar en otro. En ese momento tienes que hacer un clic mental y saber cómo corregirlo. Obviamente, si no tienes nadie atrás que te apoye, que sepas cómo ayudarte, pues es más difícil que si cuentas, por ejemplo, con un psicólogo deportivo que te ayude, que te eche una mano. Eh, y es otro de los profesionales que puede ayudar a mantener esos pilares bien fuertes. Es decir, que se podría trabajar, lo veremos más adelante, con con esas cuatro personas y tener unos pilares sólidos que ayuden a tu rendimiento. Ricardo me pregunta que si podría influir de forma mental la falta de sustrato energético a mitad del maratón. Obviamente, eh, cuando te falta, cuando estás haciendo una actividad física, el cuerpo prioriza eh, que esa glucosa, que es el motor, vaya hacia los músculos porque es el órgano que está directamente implicado. Entonces, puedes mermar un poco también tu capacidad mental si no llega suficientemente información al cerebro y decaer en esos aspectos. También, obviamente, si sabes cómo afrontar esos momentos difíciles de que te falta ese push que te da la nutrición en una prueba, puedes seguir tirando un poco para adelante y dar el máximo. Entonces podemos decir que sí, que influye la falta de sustrato energético, pues influye también mentalmente y es algo que, pues, como hemos dicho, puede hacer que la carrera se vaya al traste, tanto en maratón como en cualquier carrera que implique una duración alta. Buenas, José Manuel. Aquí estamos ya finalizando, pero me gustaría eso, si tenéis alguna duda, podéis dejarla aquí en los comentarios y la resolvemos sobre la marcha. Y bueno, pues como quería comentaros antes, hemos dicho que hay cuatro pilares y cada pilar es bueno que lo tenga sujeto pues por un profesional. Obviamente depende también del nivel de cada persona, del nivel de exigencia, del nivel adquisitivo, pero siempre es bueno tener, ya sea o de forma individual, que tengas tu entrenador, tu nutricionista, tu fisio de confianza y tu psicólogo de confianza. Eh, puedes incluso tener la suerte de trabajar con un equipo que cuente con esto y tener un entrenamiento que podría ser del nivel ya de un profesional. Si te está gustando este directo, dale al like y si te has perdido alguna parte, pues como comenta Ricardo, estará en diferido, podréis tenerlos 24 horas, estará disponible en Instagram y seguramente lo suba al canal de YouTube y intentaré dar algunas píldoras para que se queden también publicadas en Instagram. Tenemos aquí otra pregunta de Ricardo. Que comenta última fase de la preparación de una prueba. ¿Sueles programar por vatios o por ritmos objetivos? ¿Y el plan de carrera priorizas los vatios o vas por ese ritmo de carrera?
Eh, un abrazo a ti, José Manuel. El entrenamiento, pues, dependiendo del deportista, de los recursos que tenga, pues es como se debe programar. Es decir, lo ideal en ciclismo está más que contrastado el entrenamiento a través de la potencia, pero si no hay potencia, pues tendrás que buscar por ritmo, siempre teniendo en cuenta el del nivel de donde se haga el entrenamiento, la prueba, teniendo en cuenta también siempre, independientemente de lo que utilices para medir la intensidad, la percepción del esfuerzo. Y en carrera, pues los vatios es algo que es más novedoso, que estamos ahí introduciéndolo. Con los deportistas que tengo que tienen potenciómetro, sí planifico por vatios y la estrategia también se realiza por vatios. Y con los que no, pues trabajamos por ritmo y también teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, que es otro de los aspectos que es muy útil a la hora de medir el entrenamiento. Por ejemplo, con respecto a la carrera, es fundamental, también depende del terreno, pero es fundamental tener una estrategia de ritmo o de vatio acorde a lo que quieras conseguir, a la distancia de la prueba, a tu nivel y, y no olvidarnos de los otros. Es decir, si por ejemplo entrenamos por vatios, no tenemos que olvidarnos del ritmo porque también a la hora de competir el que manda es el crono. Entonces hay veces que tenemos que ir por encima de esa potencia, ya que sea porque se ha dado un cambio de ritmo en el grupo en el que vamos, o queramos realizar nosotros el propio cambio de ritmo, o te pase como me pasó a mí en la maratón de Sevilla, que el día del momento clave, pues el potenciómetro me falló, me tuve que basar, en este caso iba también aparte del ritmo, iba con un medidor de la saturación de oxígeno, iba controlando que el ritmo fuera constante y que la saturación no decayese. Cuando había alguna cuesta, pues sabía que cuesta arriba iba a bajar un poco la saturación y después tenías que recuperar un poco. Cuando daba algún cambio de ritmo para acercarme a otro grupo o lo que sea, pues pasaba lo mismo. Bajaba la saturación de oxígeno, obviamente también el ritmo era más alto y después recuperaba un poco dentro de ese grupo para otra vez volver a coger el ritmo al que iba en ese caso. Igual que digo ritmo, pues podría ser también la potencia. Espero que os haya gustado este directo y realizaremos más. Si tenéis alguna otra duda, estáis a tiempo para realizarla. Si no, la podéis dejar en algún mensaje directo y resolverla en un futuro directo o te la resuelvo directamente a ti. Y nada, simplemente gracias por asistir a los que habéis estado y a las que habéis estado. Y os agradezco cualquier like que le deis y los comentarios, pues obviamente también nos servirán para mejorar. El próximo directo me gustaría que fuese con alguien, que intervenir con alguien. Así que si eres alguno de estos profesionales que hemos comentado, entrenador, psicólogo, nutricionista o oficio y quieres aportar valor a nuestra comunidad, bienvenido eres para colaborar con nosotros. Y nada, y sabéis que ahí estoy en Instagram, entrenamiento.secreto. Y cualquier duda, ahí estamos con mensajes en directo. Un saludo y feliz domingo a todos y que tengáis una buena semana.